Ok, bueno, repasando un poco, no nos quedamos en la clase pasada, estábamos viendo el tema de herencia. Recordemos un poquito el concepto como tal. Recordemos que tenemos una clase padre o superclase en la cual pues implementamos atributos, implementamos métodos, ¿ok? Y dependiendo del nivel de encapsulamiento, ¿verdad? Ya cuando hablamos de estos temas, pues los tenemos todos, estamos hablando del mismo dialecto, ¿verdad? Encapsulamiento, herencia, clase padre y todo esto, ya hablamos lo mismo, ¿verdad? El encapsulamiento es proteger o de alguna manera blindar ciertos tipos de información dentro de mis clases. Recordemos que tenemos tres niveles o tres maneras: public, protected y private. Está privado, público y protegido. Hasta antes de herencia no nos importaba mucho la parte protegida. ¿Para qué funcionaba? ¿Para qué funcionaba? Realmente no era ninguna, pues no nos causaba ni fu ni fa. Ya con herencia, pues la parte protegida adquiere mayor relevancia, ¿ok? Recordemos que tenemos, ya como les dije, los tres niveles de encapsulamiento. Dependiendo de esos niveles de encapsulamiento, así van a heredar o o van a tener acceso las clases hijas o las que hereden de la clase padre, acceso a los elementos de ella, ya sean eh, atributos o métodos. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. En C++ tenemos tres tipos de herencia. Tenemos la herencia pública, en la cual los miembros públicos y protegidos de la clase padre se heredan tal cual en la clase hija, o sea, los mismos niveles de acceso. Lo que es protected queda como protected y lo que es public queda como public. ¿Ok? La herencia protegida, en cambio, van a los elementos protegidos de la clase padre van a conservar su nivel de protegido, pero los elementos públicos de la clase padre van a pasar a heredarse como protegidos en la clase hija, ¿okay? O en la subclase. Y la herencia privada, pues ahí está todo el mundo privado. O sea, ahí, como dice por acá, todos los miembros públicos y protegidos de la clase base van a adquirir nivel de privado o nivel private en la clase hija. ¿Ok? Entonces ya estamos claros con esos tres niveles, ¿verdad? Los tres niveles o los tres tipos de herencia según el nivel de encapsulamiento: public, protected o private. ¿Ok? Si no especificamos el nivel de herencia o el tipo de herencia, por default queda como protegido. Si quieren me lo pasan ahí hasta que llegue. Ah, bueno. ¿Ok? Ok. También habíamos hablado, lo que nos quedamos, ¿se acuerda? Que también nos jugó una mala pasada aquí el bendito constructor. Era sobre inicializar o llamar a los constructores tanto de la clase hija como de la clase padre, ¿verdad? Eso quiere decir que automáticamente no se llama el constructor de la clase padre cuando se llama o cuando invocamos el constructor de una clase hija. ¿Okay? Por ahí vimos algunas partes de los ejemplos. Y como decía por acá, para invocar el constructor, pues se logra con el operador de dos puntos, o sea, operador de rango normal, y ejecutando el constructor de la clase base como tal. ¿Ok? Bueno, ahí hicimos unos ejemplos y habíamos quedado por ahí. Vamos a continuar hoy hablando un poquito de la redefinición de métodos. Y vamos a hacer algunos ejemplos un poquito más centrados, digamos, un poquito más aterrizados, por decirlo así. Los métodos que se heredan de una clase base no necesariamente deben conservar la misma definición e implementación en las clases derivadas. ¿Okay? No es que, por ejemplo, si yo en la clase base tengo un método que se llame, no sé, calcular área, no es que en todas las clases hijas o clases que se derivan de esa clase padre tienen que utilizar ese método tal cual está definido de esa manera. ¿Okay? Eso no es así. ¿Okay? Es decir, un método heredado puede ser redefinido en la clase derivada de modo que se conserve la misma firma, su declaración como tal,
pero el código que implementa la funcionalidad sea distinto, ¿okay? Que se implemente de manera diferente. O bien que se agreguen modificaciones a la implementación original de la clase base. ¿Ok? Teóricamente nos queda claro, no es que si, como les digo, si la clase base implementa un método X y ese método se hereda a la clase hija, no es que salada, ya ese método no lo puede utilizar, no, lo puede redefinir, eventualmente lo puede hacer. ¿Ok? Como siempre por acá, siempre es más fácil verlo. Usted no. Siempre es más fácil verlo con ejemplos. ¿Ok? Este es el último que habíamos hecho. Este quiere que se actualice, pero baja la. ¿Ok? Bueno, esto último era la parte del llamado a los constructores. Y vamos a ver un poco. Aquí recordemos que estos ejemplillos que tenemos acá son muy básicos. Entonces no estoy usando la implementación de las clases o la definición de la clase en el punto H, la definición de la clase o la implementación como tal, más bien en el CPP, sino que lo estamos metiendo todo por acá para que veamos pues el concepto como tal. ¿Ok? Este ejemplo nos habla parte de redefinición de métodos. ¿Ok? Entonces tenemos mi clase base. ¿Ok? Y implementamos aquí, esto está implementado de la manera más rápida y volátil, ¿verdad? O sea, más rápida que podemos hacer para ver. Entonces aquí tenemos un método cualquiera, llamado así, público, ¿okay? Para que se herede normal, común y corriente por acá. Entonces tenemos, simplemente, estamos tomando el string, lo estamos dividiendo por caracteres, cada uno de los caracteres, recordemos, bases de programa 1, un string es una lista de caracteres, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces por acá, con el comando size, podemos tomar la cantidad de strings, la cantidad de chars, characters que tiene el string, y ahí pues hacemos el ciclo, y lo que está haciendo esto simplemente es haciendo un cout de cada uno de las letras de la palabra, ¿okay? O el string que manden como parámetro. ¿Okay? Aquí tenemos una herencia, ¿verdad? De una clase llamada clase derivada que hereda de manera pública de la clase base. Entonces, al heredar público, todo lo que aquí sea público o protected o private se hereda de la misma manera, o sea, mantiene su mismo nivel de acceso en la clase hija, ¿verdad? En este caso, en la clase derivada. ¿Ok? ¿Ok? Y acá, como vemos, se está definiendo o se está redefiniendo un, ¿cómo se llama? El método este, que se llama un método cualquiera, ¿ven? Comparten la misma firma o la misma, ¿cómo se llama? Definición como tal, pero no la implementación. ¿Ok? Lo que hace es tomar un string y pues simplemente está mostrándolo 5 veces. En este caso sería una así. En este caso sería de 0 a 5, 5 veces mostrando el string. ¿Ok? ¿Profe? No hay ningún... Sí, señor. Lo privado no se hereda. Lo privado no se hereda, de hecho, perdón. Tiene toda la razón. Lo privado no va... Bueno, y aunque baje, nadie lo va a ver. Entonces, básicamente. ¿Ok? Como vimos, es la misma definición, perdón, la misma firma, la misma definición del método, pero la implementación es distinta. ¿Ok? Y aquí nos vamos y creamos dos objetos. Uno de la clase base y otro de la clase derivada. ¿Ok? Y aquí mandamos igual la palabra programación en ambos para ver, aunque este objeto, que se llama otro objeto, es una instancia de la clase que deriva de la clase base, implementa su propia versión del método llamado un método cualquiera. ¿Ok? Vamos a darle por acá run al asunto.
Este es el método que implementa ¿quién? Este es el que está implementando la clase base. Y este es el que está implementando la clase que está derivando. ¿Ok? Entonces no necesariamente tiene que mantener la misma implementación o los mismos métodos que tiene la clase como tal. Ok. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. No se le indica a la clase hija que se va a sobreescribir un método, simplemente se coloca el nombre. Solo se coloca y ella automáticamente lo va a sobreescribir. O sea, de una manera automática. Pase adelante. De una manera automática lo hace. Ok. Bueno. Si no lo sobreescribiéramos y lo llamamos en el otro objeto, va a usar el del objeto padre. El del padre, sí. Porque está a nivel público. Algo como esto. Voy. Se llama método cualquiera 1. Y aquí no me dio ningún error, ¿verdad? Vamos a ver. Automáticamente manda a llamar al del padre. O sea, que quisiera que hiciera lo del padre y además algo más. Que hiciera el del padre y algo más. O sea que manda a llamar al método, o sea, que aunque se llamen igual, lo manda a llamar. Ok. Buena pregunta. ¿Cómo creen que lo haríamos? Bueno, es una pregunta. Así como está en este momento, o sea, así como, bueno, aquí puede ser así, ¿ok? En este momento tenemos un método que se llama igual tanto en la clase padre como en la clase derivada, ¿ok? Entonces, cuando mando a llamar al método, por ejemplo acá, en la clase derivada, y mando a llamar a este amiguín, buenos días, se manda a llamar el que se redefinió. Pero si yo quisiera mandar a llamar de la clase padre, o sea, que adicional a que adicional a esta cosa, mande llamar al de la clase padre. Tendría que volverlo a llamar dentro del método. Con 2 puntos. Vuelvo a llamar dentro de un método con 2 puntos. Hagamos la prueba. Lo vamos a ver. Sería... ¿En dónde? ¿En dónde creen que lo debería mandar a llamar? En el método de la clase. En el método. ¿Qué más? ¿Perdón? Yo usar el método otro objeto para que llame al padre, ¿no es cierto? No hace la función del mismo. La clase derivada. Sería desde la clase derivada mandarle a llamar al método del padre. Ajá. Con 2 puntos. Sería algo como aquí, donde ya estoy interactuando con el método. Yo pregunto, no sé, estoy preguntando. ¿Funcionará? Punto. Método cualquiera. No, ¿verdad? Es como medio raro ahí. Ya lo redefiní. ¿Será que se mantiene? ¿Será que no podemos llamarlo? Haberlo redefinido. Yo estoy pensando como en los juegos que uno que le dan como varias, bueno, yo no sé si todavía darle, pero es como que le dan como varias opciones y luego es como quiere sobreescribir y cuando uno sobreescribe uno básicamente quita el viejo, en este caso sería la clase la predefinida y por la redefinida. Entonces creo que por ahí
mandarlo a llamar dentro de la clase, o sea, dentro de un método, dentro de su clase, ahí sí. ¿Vieron eso? Aquí es donde la cosa se puede ser medio rara, ¿verdad? Esa es mi clase base, ¿verdad? Al final, está toda bien bonito ahí, bien implementada, tiene sus métodos públicos y todas las cosas. Esta clase está heredando de la clase mejor, ¿verdad? Sí. Ok, esta clase hereda de esta, pero redefine el método, ¿verdad? Redefine el método como tal. Entonces, afuera, ya cuando yo interactúo con las instancias, con los objetos como tal, ya interactúo con el de la clase, como es una clase que se puede instanciar, la clase base, y el de la clase hija. ¿Ok? Recuerden que este se redefinió. Entonces ya no puedo, desde el objeto, mandarlo a llamar. Lo que sí puedo, lo que sí es válido, es poderlo llamar dentro de la clase, dentro de un método de la clase hija. ¿Ven? Aunque aquí lo estoy redefiniendo, aquí estoy especificando que la clase base, como decía nuestro compañero, la clase base, estamos invocando directamente al método desde la clase, desde la implementación de la clase hija, desde este método, llamar directamente a la clase base. ¿Por qué? Porque él sí tiene acceso a todo. O sea, dentro de la implementación de la clase está habilitado el acceso a todo lo que se pueda, ¿verdad? Tanto a lo protegido como a lo público como tal. ¿Okay? Ya cuando yo llegué y lo redefiní, pues externamente las instancias al objeto hijo, ¿verdad? El objeto que instanció a partir de esa clase, ya ahí la definición del padre pues se entiende porque él mismo llegó y la redefinió o la volvió a hacer. ¿Okay? ¿Nos queda claro? ¿Quién me había preguntado? ¿Me queda claro? Bueno, queda claro a todos. Ok, buenísimo, buenísimo. Ok, bueno, ya tenemos bastante carnita, por así decirlo, para hacer un ejemplillo, digamos, un poquito más serio. ¿Ok? Entonces vamos a irnos por acá. Vamos a abrir una instancia más de esta cosa. ¿Ok? Y vamos a... Me voy a ir por acá, donde tengo los proyectos. Voy a crear una nueva carpeta que se llame... Ok. Esta misma estructura se la subo yo siempre a la carpeta de Dropbox, ¿verdad? Para que la tengan ahí. De hecho, ¿sí? No me lo han activado. Es que no sé por qué siempre lo pongo y me dicen, no, es que no cumple con los requisitos. Entonces, la verdad, no sé cuáles son los requisitos. Pero ahora llevo y lo reviso. Es que el fin de semana no hice mucho por la vida. ¿Ok? Pero igual, si llegase el momento y no lo activan, no nos hace falta. Ahí está todo. De hecho, usted no se preocupe porque yo le digo, si fuese el caso. ¿Ok? Aquí tenemos, ven, ejemplos programados, tenemos, ahí se los voy numerando, del 1, el 2 y todos que vayamos viendo para que tampoco pierdan el sentido de cuál va después. Entonces ahí voy. Ok, entonces en este caso vamos a darle Open Folder y me voy a ir por aquí. Vamos aquí, ejemplos en los más y este de herencia. Ok. Todo bien con Rongo. Y ahí está. Ok, bueno, vamos a ir haciendo tal vez un ejemplillo. Vamos a hacer una clase base, llamémosle, qué sé yo, figura.
Para ir manteniendo, para ir haciendo clases derivadas, como por ejemplo círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando tienen varios lados, polígono, gracias, polígonos. ¿Ok? Entonces, hagamos nuestra clase figura. La vamos a hacer así con todas las de la ley. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá nuestro include. Pasarlo acá a English. Siempre me pongo más fácil. Ahorramos tiempo. Listo. Ok. Entonces vamos a hacer una clase figura. ¿A qué toque? Es importante. Como cuando hicimos la parte de la instalación, le pusimos el autocompletar, lo dejamos así, pero afinadito. Entonces, en esta clase figura, yo le puse el nombre que quería la clase, se lo puse al archivo. Pues automáticamente, como es un punto H y estoy haciendo lo de la clase y todo el asunto, él me rellena por aquí. Me pone un bonito constructor, un destructor y la implementación de ambos. Ok, eso nos ahorra bastante rato. De hecho, lo hace tanto, bueno, lo hace Visual Studio, Visual Studio Code, lo hace aquí en Windows como lo hace en Ubuntu. También lo va a hacer igual. Y de hecho, Mac también lo va a hacer exactamente igual. Ok, entonces tenemos nuestra clase figura. Lo único es que a veces no me gusta que le pongan las llaves aquí, pero es cuestión de gusto. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a implementar algunas funciones como tal. ¿Qué puede tener la clase figura? ¿Qué tiene una figura? Lados. Número de lados. Es regular. ¿En qué sentido, regular o no? La longitud de los lados. Ok. Y algo que pueda heredarle. O sea, imaginémonos que esta va a ser una clase padre para algunas clases hijas. Como por ejemplo cuadro, triángulo, whatever. A ver, de heredar el perímetro, porque siempre se va a calcular relativamente igual. O pueden ser, bueno, atributos que ustedes creen que... Recordemos que la herencia tiene ¿cómo se llama? Un sentido. Ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Y ahorrarnos cambiar una cosa que no tengamos que irlo a cambiar en diferentes implementaciones, sino que simplemente lo cambiamos en la clase padre y así se pasa a las clases hijas. Cantidad de vértices, es que es muy... Área, perímetro. Podemos tener área y perímetro, ¿verdad? Son dos datos que comparten todas las figuras geométricas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría ser interesante que implemente la clase padre? ¿Cómo calcular el área y perímetro? ¿Ok? Bueno, no. Otra cosa importante aquí son los métodos get y set, ¿verdad? Es más, no los pongamos públicos estos, pongámoslos... No, privados no heredan, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces, en este caso,
el método set sería Profe, ¿usted sí prefiere Camel que en vez de Snake, que es para pescar? es exactamente igual, Chana que Juan. Ok. No hay ningún problema. Método set, ¿qué debería tener? Bueno, debería recibir un flotante y el área, ¿verdad? Sí. Y este sería un float y sería get área. ¿Ok? Este no recibe nada. ¿Ok? Y el constructor y el destructor. Constructor y destructor, todos bonitos. ¿Qué más ocupamos? ¿Qué más No también ocuparíamos lo que dice para el perímetro. ocupamos? La medida de los lados. Sí, eso es lo que... Pero podría ser mucho. Podría ser de cada clase derivada. No se ocupa también el get y set del perímetro. Ay, sí. Get y set del perímetro, perdón. ¿Eso era lo que me habías dicho vos? ¿Los get y set del perímetro? Sí. Ay, perdón. Creí que eran las medidas del perímetro. Disculpe, no escuché bien. Ok. Entonces tenemos dos por ahí. Aquí. Gracias. Voy a ponerle aquí para aquí. Ok. ¿Sí? Digamos, ¿verdad que se me utiliza control y D? Puede seleccionar como la misma palabra varias veces. ¿Control y D? Ajá, digamos, selecciona por ejemplo la palabra área nada más. Digamos, la del set. Eso es lo que hace control D. Vamos a ver. Creo que no se puede cambiar. Sí, es que mi pregunta era como, por ejemplo... ¡Ay, qué toque, vea! Ajá. Está bonito. Es que era para ver si se puede solo seleccionar parte de una palabra y agarrar el resto. O sea, como que haber hecho área y ponerle perímetro Sí, y cambiarlo. creo que se puede. Pero vuelo las que eran, tal vez. Sí, ese es el problema. Ese es el problema, me vuelo las que eran. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener una clase? Una clase padre, área, perímetro. No debería tener un diagrama explicando si es una figura regular o no. Hacemos, sí, puede ser, pero hagámoslo regulares. Sí, vamos a ver porque Hagámoslo regulares, sí, para no ponernos ahí muy exquisitos. Por ejemplo, un hexágono regular, todos los lados miden lo mismo. Ajá. En un pentágono regular, todos los lados miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, por aquí, ¿cuál podría ser uno irregular sencillo? El rectángulo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más podríamos implementar por acá? En este ejemplo, vamos aquí a implementar, como él mismo lo está sugiriendo, vamos a implementar los métodos en el mismo punto H para hacer el include del punto H. Más fácil. ¿Ok? Ok, bueno. ¿Qué más? Figura. Class figura. ¿Qué es un círculo? ¿Círculo qué sería? Otra cosa, ¿verdad? Diferente. Podría heredar de figura, sí, porque tiene área. El perímetro se llama circunferencia. Podría heredar perfectamente, ¿verdad?
Ujú. Ok, dejémoslo hasta ahí en este momento, esta clase. ¿Qué debería implementar el constructor? ¿Una qué? El área del perímetro podría implementarlo, pero ya están los get y set. Podría perfectamente quedar así. Podría. Ok. Y el destructor. Ok, aquí podemos ponerle, bueno, ya me inicialicé o algún mensaje, pero bueno. Ok, ahí tenemos nuestra clase. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ¿les parece? Hacemos una clase que se llame polígono regular. Sería interesante, ¿verdad? Estamos haciéndolo aquí. Polígono regular.h. Vamos a irnos aquí a la clase figura. Ok. Ok. Y esta va a heredar pública de figura. Pero para eso tenemos que hacer un bonito include. Y aquí lo vamos a poner así para que lo tome figura.h. Ok. Y ahora sí. Esta hereda públicamente ¿de quién? De figura. Ahora sí, ¿qué tiene automáticamente esta clase? Ya tiene dos atributos protegidos, que es el área del perímetro y los métodos get y set de el área y el perímetro respectivamente. ¿Ok? ¿Qué más puede implementar esta? Esta podría implementar la cantidad de lados, ¿verdad? Y la medida de los lados o el largo de los lados. ¿Cómo le ponemos a la variable? Al atributo. Eso tendría que ser protegido, ¿no? Por si quiero que herede en otro, sí. O puede ser private. Pero heredaría. Cuadrados, Sí. Como para hacer herencia en más niveles. Muy bien. Nos estamos adelantando un poco, pero perfecto. Hagámoslo protegido. ¿Ok? Y ahora sí. Cuando declaramos un polígono regular, ¿qué deberíamos tener? Bueno, deberíamos tener la cantidad de lados y el largo de los lados, ¿verdad? Serían flotantes. ¿Ok? El destructor, pues ahí todo bien. ¿Por qué usted está dando problemas? Ninguna instancia sobrecargada coincide con el tipo especificado. tiene que Es superar los lógico porque este todavía no está. ¿Sí? ¿Es correcto? Muchas gracias. Ok. Y tiene la cantidad de lados y el largo de los lados. Así. Gracias. Perfecto. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se nos ocurre aquí? Este polígono regular ya puede implementar la función de calcular el perímetro, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de claro, si la ponemos aquí sería de pelos, ¿verdad? Sería
Entonces, ya que lo estamos haciendo, para Ujú. que se pueda volver A heredar. a heredar, no habría que también hacerle luego el ser y el guerra a los dos, a la cantidad de lados y el largo. Aquí lo estoy haciendo en el constructor. No, no, Podríamos. no se cambia. Podríamos hacerlo así. Calcular el perímetro. Ya tengo la cantidad de lados y tengo el largo. Entonces, no ocuparía parámetros ¿verdad? Según el orden que lo vayamos viendo. Entonces sería calcular perímetro. Y sería flotante. Sería polígono regular, calcular perímetro. Ok. Ahí está. Y este sería ok, como está heredando, entonces aquí viene lo interesante. Perímetro es igual a ¿qué? Sería, claro, primero sería aquí cantidad de lados por el largo, ¿verdad? ¿Ok? Este constructor, recordemos cómo estamos aquí. Perímetro no está en ningún lado, ¿verdad? Acá, porque perímetro se implementó en la clase padre. ¿Ok? Aquí sería, este amigo debería implementar acá que dice cantidad de lados es igual a cantidad de lados y el largo de los lados es igual a largo de los lados. ¿Ok? Pero perímetro es la suma de los lados. ¿Y si son 6 lados? Se suman 6. Bueno, usted dice si son iguales, ¿no? Ah, sí, porque este es regular. Ah, Uh-huh. Ok, sí, no nos complicamos mucho, tampoco. Sí, En el constructor tiene que poner la red debajo. sí, en el largo lado, sí, yo me acabo de dar cuenta. Thank you. Por aquí. Ok. ¿Qué más? ¿Se implementa este? ¿Todo bien? Ok. Todo bien por acá, todo bien por ahí, por acullá y por allá. Bueno, instanciamos esto. Todavía no le demos nombres, dejémoslos por ahí. A ver, método main. Vamos a irnos por acá. Entonces, este va a ser un include. Qué calor más inmoral hacia aquí adentro. Y nos vamos a asar de una manera loca. Polígono regular .h. Ok, y acá el lindo main que teníamos por ahí. Ok, entonces vamos a ir haciendo unas pruebas por acá. Vamos a ir viendo. Primero instanciemos la clase polígono regular. A ver cómo nos va. Polígono regular. Un nuevo polígono. Y este tiene, vamos a ver, pongámosle, ¿cuántos lados? Era cantidad de lados y largo de los lados, ¿verdad? Entonces, cantidad de lados, pongámosle un cuadrado, muy vacilón. Y pongámosle que mide en 34.2. ¿Ok?
¿Qué más podríamos hacer con n polígono? Vamos a ver qué tenemos disponible. Un nuevo polígono, punto, puedo calcular el perímetro, obtener el área, setear el get perímetro, set área. Aquí hicimos algo así como medio a lo chancho, ¿verdad? Aquí lo puse de una vez, en vez de usar el get y el set, ¿verdad? Aquí adentro, pero recordemos que cuando hereda con las mismas especificaciones, entonces por eso es que pude utilizarlo de una vez. Si aquí afuera yo quisiera hacer algo como área, ahí ya no me debería dejar, ¿ve? Porque el nivel el nivel es diferente. Entonces por eso es que en la clase hija lo accedí directamente el atributo, y aquí afuera pues no puedo, ¿verdad? Entonces por acá pongámosle... Ah, no, pero si dejamos eso privado, entonces sí tendríamos que usar los server together en las clases hijas, aunque sean así. Probamos. Bueno, primero corrámoslo y luego vamos cambiando para que vayamos viendo. Ok. Pues pongamos acá cout. El perímetro es igual a los puntos y ponemos por aquí. Sería nuevo polígono punto calcular perímetro. Y vamos ahí, démosle ahí. Entonces, el perímetro en este caso es 136.8. ¿Ok? Cambiemos un poco los niveles, los niveles acá. Pongámosle aquí, vamos a figura.h. Usted dice que aquí lo cambia a private. Ok, entonces a la hora de heredar, como él está heredando público, hereda tal cual está. Vea, automáticamente el perímetro no se puede acceder. Para poder accederlo acá, debería hacerlo mediante el método set perímetro, enviándole como parámetros los y en este sería un get perímetro. Ahora sí, ya me voy a la clase main y otra vez este amiguito debería funcionar. Vamos a ver, eso tiene que estar en okay. Polígono, get perímetro, set perímetro, get perímetro. Entonces estamos mandándolo por allá y lo estamos trayendo. ¿Será que algo ahí no me está dejando esta polígono? Creo que en ese perímetro, igual que una modificar, tiene que mandarlo como parámetro. ¿Cómo? Uy, claro, me faltó uno. Casi no lo he dicho nada. No, está bien, porque No, está bien, porque aquí estoy enviando. ¿Cuántos parámetros tiene? Vamos a ver. No, sí, solo es uno. Solo es uno. Nada más que es un float. Porque está definido todavía. Claro, Falta definirlo. claro. Pequeño detalle que nos faltó. Y también habría que definir el get. Pero hagamos el del perímetro de primera entrada. Set perímetro. Detallazo.
detalle loco ese. Entonces sería A. Y listo. Y el get sería no es compatible con void, figura. Ahora sí. Y este sería float, figura. Traigo muchos vicios de estos lenguajes ya. Get perímetro. Ok. Y este sería coches. Ve, como ese era un vicio también. Este por aquí. Y decimos return perímetro. Ok. Entonces este ahora sí. Este amigo que está heredando ya lo puede hacer bien. Este está bien. Y ahora ya está implementado el get. Y usted ya debería correr sin ninguna preocupación por este mundo. Y ahí está. Igual nos está dando el resultado. ¿Cómo puedo hacer esta maldita chunche más gorda? Pero bueno, ahí está. Entonces, lo tenemos por ahí. Ok, pues ya estamos con el ¿cómo se llama? Con un nivel de herencia, ¿verdad? En el cual estamos probando el nivel de encapsulamiento que tenemos. Estamos heredando atributos privados, ¿okay? Que de alguna u otra manera no los estamos heredando, ¿verdad? Pero están disponibles. O sea, lo único que voy a tener disponible para usar es lo que yo haya declarado como público o bien protegido. Entonces, por eso es que en este caso del polígono regular no podemos acceder directamente a no podemos tener directamente los parámetros o los parámetros, no, los atributos de la clase padre. Ok. Antes de tirarnos a hacer una herencia, o sea, como una herencia múltiple, por así decirlo, vamos a irnos un toquecito por acá para no perder el hilo por acá. Ok. Orden de ejecución de constructores y destructores en una clase derivada. Esto es importante. Cuando se instancia un objeto del tipo de una clase derivada, se ejecuta de manera implícita el constructor de la clase base justo antes de que se ejecute el constructor de la clase derivada. De manera análoga sucede con los destructores, pero en este caso se ejecuta primero el destructor de la clase derivada y luego el constructor de la clase base. ¿Ok? Veamos aquí un pequeño ejemplo. Bueno, hagámoslo nosotros acá, en esta parte. Vámonos a la clase figura y pongamos aquí un mensaje que dice de la clase base. Ok, y vamos a hacer un cambio de línea y listo. Y aquí vamos a hacer lo mismo pero con el destructor. Hola, soy el destructor de la clase base. Ok, y nos vamos a la derivada. En la clase derivada, adicional a todo esto, vamos a decirle por acá, hola, soy el constructor de la clase hija, pongámoslo mejor aquí, de la clase hija, y aquí, hola, soy el destructor de la clase hija, desconstructor, destructor de la clase hija, y yo creo que aquí también
Y aquí nos quedó, pero de constructor. Pucha. Destructor. Constructor. Pucha, ya la visión ya no me da a mí. Cambio de anteojos. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, como siempre nos ha pasado los ejemplos, creemos que va a hacer algo y ¡pam! No hace lo que, no hace lo que queríamos. Ningún código compila el primero. No, esa es la... ahorita va a ser ¡pam! Error. ¿Qué les dije? Ahí sí, claro. Espérense, vamos a ver. Hola, soy el constructor de la clase hija. Eso tiene que estar aquí. Cout. Pero esté en line, me lo... Cout, sí, está bien. Punto y coma, está bonito. Está guapo. Vamos a ver. Nos vamos aquí. Hola, soy el constructor de la clase hija. Cierro. Se va por acá. Se viene por aquí. Y se viene por acá. Dice que tiró una excepción de los 11.000 diablos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ay, no, mira, va a compilar este. Este es el que va a compilar. Uy. El operador está reservado para un futuro. Encierren símbolo entre comillas para pasarlo como parte. No se permite usar el carácter Y de comercial. El operador está reservado para un futuro. Encierre parse error. Dice por acá. En la línea. Estos sí están demoniados. Vamos a ver. Pero igual ven que se ejecutó. Esto me está dando a mí otra cosa del compilador. Pero aquí está el asunto, vean. Ahorita me fijo que es esa vaina. Se volvió loco eso. Algo de un carácter ahí. Pero se dieron cuenta que no botó la ejecución, ¿verdad? Lo que hizo fue, no sé, loco. Ok, va de nuevo. Aquí. Ahí está. Ok. Entonces aquí estamos hablando del constructor de la clase base, el constructor de la clase hija, hace todo lo que tiene que hacer durante su proceso de vida. Y luego se fue, mandó al destructor de la clase hija y después de último el destructor de la clase base. Ahí le hubiera puesto un inline ahí para que no se viera tan pegado. No, los que tienen gigantes del pollo. ¿Del quién? Tienen gigantes del perímetro. No, pero está bien. Sí, eso es lo que ocupaba. Ah, sí, claro, el mismo aquí. Aquí está, ¿ves nada? Y Es que está viendo el de arriba. ah, entonces aquí está. Primero, mira, con solo este llamado manda a llamar al constructor de la clase hija, pero antes se llama al constructor de la clase base, estar en public, estar public y estar explícitamente implementado, ¿verdad? El base hija hace lo que tiene que hacer, clase hija hace lo que tiene que hacer, se muere la hija y se muere, bueno, se manda a llamar al destructor de la hija y se manda a llamar al destructor de la clase. Lo manda a descansar, a dialogar con la lona. ¿Ok? Perfecto. Ahora veamos por acá. ¿Qué pasa aquí si hacemos otro polígono regular? Nopol. Esto está como Lelutier. Nopol, las mata. ¿Ok? Entonces vamos a ver, este sería un triángulo.
tener 3 lados y va a tener, no sé, 23.3.2. ¿Ok? Aquí sería por acá. Y ahora aquí esto va a ser un colocho. Ahí está. Ahí está lo malo. Va primero con este. Manda a llamar clase base, clase hija. Los dos constructores que se mandaron a llamar con esta. Se instancia este otro objeto de polígono regular, clase base, clase hija. ¿Ok? Y ahora vamos para acá. Y ahora sí. ¿Cuál de estos muere primero? El último objeto que se creó. O el primero. A ver, eso está como en orden de pila, entonces uno pensaría que también se eliminan en orden de pila. Que se crean, ¿no? First in, first out. ¿Quién opina eso? Hacemos una prueba, a ver quién le metemos un código ahí para salir del... Sí, metámosle ahí algo, eso no hay problema. Y esperemos que tenga una clave o algo así. Sí, lo vamos a hacer aquí. En este polígono regular, O puede poner que el destructor imprima algún atributo específico. sí, también. Muy buena. Hola, soy el destructor de la clase hija. O sea, que el destructor imprima. Que el destructor... Ajá. Cantidad de lados se llama así. Ok. Ahora sí, ya él se va, vamos a ver, se va a ir imprimiendo, se va a ir despidiendo. Y ya sabemos que uno tiene 4 y pongamos este número ahí chiquito, 10.2. Ok. Y vamos a ver acá. El cambio de línea también. Ok, y vamos acá al main. Ya le puse con debugger, no importa. Vamos a ver. Constructores, todo el asunto. Perímetro, hola, soy el destructor de la clase hija. La de 10.2. Entonces, first in, last out. Y luego se fue. Cantidad de lados 3. Hija. Cantidad de lados 3. Esta otra cosa, el largo de los lados, 10.2. Y manda llamar al destructor de la base, de esta. Y después el destructor de la clase hija. Y el otro. Entonces, ¿cuál sería, en teoría de colas, cuál sería aquí el concepto para hacer el vaciado de la memoria? First in, last out. Primero en entrar, último en salir. Okay. First in, last out. Primero en entrar, último en salir. ¿Será que lo hizo antojadizamente? Vamos a ver. Largo, número de lados. No sé, no quedó como pegado. Ya quedó pegado. Ok. Interesante, ¿verdad? Uno se va dando cuenta aquí
Muchos de los usos de por qué C++ y no otros lenguajes es el uso de la memoria que podemos dar en C++. Nosotros podemos ser específicos también en decir cuándo liberamos o no liberamos memoria. Pero más adelante lo vamos a checar. Ok, entonces ya vimos la parte de ejecución, orden de ejecución en constructores y destructores como tal. Ok. Tipos de herencia según la estructura de jerarquía. Un poco lo que lo que les había dicho. ¿Okay? Aquí es donde decimos, bueno, aquí se va complicando un poco el asunto. No es muy bonito, mejor que herede uno del otro y vámonos. Sí, pero no solo así se puede. Entonces, tenemos, según la estructura de jerarquía, ¿sabe? Cuántos niveles vaya brincando, tenemos diferentes tipos de herencia. Tenemos la herencia simple, en el cual la herencia se da cuando una clase derivada hereda solo de una clase base, y de igual modo la clase base no hereda de ninguna otra clase. ¿Ok? Esa es la herencia simple, la que hemos hecho hasta ahorita. Herencia múltiple ocurre cuando una clase derivada hereda de más de una clase al mismo tiempo. ¿Ok? Vean por acá, tenemos una clase A, una clase B, y la clase derivada de A y B puede derivar o puede heredar ya sea pública, protegida o de manera privada de una clase o de varias clases de manera independiente. ¿Ok? O sea, una clase hija puede tener 1, bueno, 0 o n, bueno, 0 no porque vamos a hablar de herencia, 1 o n clases padre. ¿Ok? Eso es lo que le llamamos herencia múltiple. Herencia multinivel, ¿no? Como para terminarla de hacer. Este tipo de herencia se da cuando una clase derivada X hereda de una clase base a través de otra clase intermediaria, que actúa como clase derivada para la clase base original y como base para la clase derivada X. Miran qué diablos, ahora sí esto se puso de herencia y arroz. Entonces vamos a ver. Clase derivada o clase base A, vemos que hay una clase derivada B de A, ¿ok? Que hereda con una herencia simple, sencilla, de la clase A. Y tenemos una clase derivada C de B que hereda a partir de la clase que heredó de la otra. ¿Ok? Eso es llamada herencia multinivel. ¿Les queda claro? Bueno, antes de ver esta otra jerárquica, tenemos la simple, ¿verdad? Que es la que hemos hecho hasta ahorita, una clase que hereda de otra. La múltiple, en la cual una clase puede heredar de más de una clase. Tenemos la herencia de multinivel, en la cual una clase hereda de otra a través de una clase, digamos, intermediaria. ¿Ok? Y la herencia jerárquica, ¿ok? Ocurre cuando varias clases heredan de una clase base común. O sea, por ejemplo, de una clase base A, varias clases que hereden de esa clase padre. ¿Ok? Damos un pequeño ejemplillo de estos antes de entrarle nosotros y hacer uno ahí bien guapetón. ¿Ok? No, esos son los constructores. La clase multinivel es como una clase de transición, digamos. Como lo que, bueno, hagámosla en nuestro ejemplo, más fácil. El otro que había traído era de constructores. Ay, usted no era este. La herencia multinivel es heredar de una clase a través de otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí en nuestro ejemplillo ponemos una clase que se llame triángulo? Bueno, una clase que se llame cuadrado, ¿verdad?
Entonces por acá, copiar todos estos amigos. ¿Ok? Este cuadrado es una figura, pero también es un polígono regular, ¿correcto? Ok, entonces vamos a hacer la clase cuadrada. Ahora sí, bueno, vamos a ver aquí es donde ya empezamos a ver, dice, bueno, ¿y qué atributo tiene de uno y cuál del otro y qué rayos? Bueno, ok, entonces, ¿qué datos? Bueno, esta decimos que hereda de manera pública de polígono regular. ¿Ok? Entonces ya hicimos la parte de la herencia. ¿Ok? Ahora bien, ya esto nos dio un problema. ¿Y qué dice? Hay un problema con este archivo. Bueno, que no moleste y después vamos a ver cuál es el problema. ¿Ok? Hereda públicamente de polígono regular. Cuadrado hereda de polígono regular. Y polígono regular hereda de figura. ¿Será que tengo que incluir el de figura aquí? Después vemos. Ok. ¿Qué puede implementar polígono regular? Perdón, ¿qué puede implementar cuadrado? ¿El área? Un método para calcular el área. El lado del cuadrado. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Démoslo aquí. Y ahora sí. ¿Cómo sería aquí el asunto? Estoy pidiendo un cuadrado, ¿verdad? El cuadrado debería tener 4 lados, nada más. Y únicamente necesito el largo del lado, el largo de los lados. Entonces, el constructor en este caso debería recibir únicamente largo de los lados, ¿verdad? Hasta ahorita todo bien. Él recibe y él debería mandar a llamar al constructor de la clase polígono regular para que le asigne automáticamente los 4 lados y el largo que le estoy enviando. Pregunta. Porque si no, mejor que herede esta de figura directamente. Pero la idea es que herede no de figura, sino que herede de polígono regular. Como es un cuadrado, no ocupa la cantidad de lados, sino que solo ocupamos el largo de los lados. Entonces, deberíamos llamar al constructor, aquí este mismo amiguín debería llamar al constructor, según se acuerdan como hicimos el ejemplo acá. Mandar a llamar al constructor, ¿okay?, de la clase base. Vamos a mandarlo a llamar. Entonces sería polígono regular y él ocupaba la cantidad de lados, ¿verdad? En este caso sería 4 y el largo de los lados. ¿Ok? Y aquí este ya no es necesario.
el destructor sí va a ser necesario y todo lo demás sí está bien. ¿Ok? Sí, sí nos han perdido, ¿verdad? Estamos todos bien. O sea, está como está heredando de polígono regular, está mandando ahí todo el asunto. Automáticamente está heredando todo lo que tiene polígono regular, o sea, cantidad de lados y el largo de los lados. Solo que estamos enviándole 4 y el dato aquí de ¿cómo se llama? De los lados que es el que se va a usar. Entonces, tenemos por acá el área. ¿Cómo calculamos el área? Sí. Entonces, para ahora es herencia de multinivel. Esta herencia que estamos haciendo sería una herencia multinivel, sí. Correcto. La herencia jerárquica básicamente es cuando varias heredan de una misma. Y esta sería, como lo vemos por acá, herencia multinivel. Porque la otra es la herencia múltiple, que ahora también la vamos a ver. Cuando una clase hereda de varias. O sea, cuando una clase tiene varios papás. ¿Ok? Más, para que nos quede claro, pongámosle acá. Herencia multinivel. ¿Ok? Esta es una herencia multinivel. Ok. Ahora bien, está heredando todo lo que tiene polígono regular y a su vez todo lo que tenía a su disposición más bien polígono regular y figura como más alto, como el abuelo, por así decirlo. Figura sería el abuelo, polígono regular el papá y cuadrado sería el hijo. Ok, ahora bien, ¿cómo calculamos el área? El área sería, vamos a ver aquí algo que diga, hacemos una variable llamada área. ¿Cómo calculamos el área? Largo lado y cuadrado. O largo lado por largo lado. Lado por lado. O sea, largo de los lados por ellos mismos, al cuadrado, lado por lado. Ok, ¿y dónde está ese lado? ¿Dónde está ese largo de los lados? Está en la clase. Aquí está, ¿verdad? Y es protected. Ok, ya él lo inicializó, entonces podría usarlo aquí. Entonces, área sería largo lado sería pero aquí hay un problema. Primero, que no es largo lados, que es largo lados así. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué este no tiene acceso a los otros? Si tiene por qué llamarlo, como método. Exactamente, primero que nada. Muchachos. Ahora sí, ven, muchas gracias, pero si era adrede, para ver que pensemos a ver por qué no tenía acceso. ¿Okay? Muchas veces nos pasa así cuando programamos, no sé si les ha pasado el programa 1 y así, me decía, pero ¿qué es esto? Y era la cosa más sencilla, el detalle más trivial que usted se pudiera imaginar. ¿Ok? Entonces ya tenemos el área, pero el asunto aquí es que esa área no se pierda. El dato del área, ¿a dónde estaba?
lo teníamos en figura, ¿verdad? Entonces decimos acá que sería set área y le mandamos a llamar el área. Entonces en este caso sería área. ¿Ok? Es más, podemos hablarnos una bonita variable. Mandamos a llamar aquí de una vez. Y aquí mandamos a llamar ¿ok? Entonces, mi clase cuadrado está heredando de polígono regular y a su vez tiene un abuelo que se llama figura. ¿Ok? Ahora, en este main tan vacilón, podríamos perfectamente heredar punto h, ¿verdad? Ese punto nos ayuda un montón. Cuadrado punto h. Aquí, bueno, aquí ya tenemos los dos polígonos. ¿Ok? Y aquí vamos a decir aquí cuadrado. Voy a ponerle un nuevo cuadrado. 1. ¿Y qué es lo que ocupa? Es la cantidad de el tamaño de los lados, ¿verdad? Pongámosle 3.14. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué es lo que tiene disponible este cuadrado. Podríamos calcular el perímetro, ¿verdad? El perímetro del cuadrado es igual a nuevo cuadrado 1, calcular perímetro, ¿verdad? La misma que de este otro. Y también podríamos decirle aquí a este el área del cuadrado es igual a cuadrado punto calcular área. ¿Ok? Y pongamos aquí una cosa interesante. El cuadrado, vamos a ver si este se deja implementar algo aquí rápido. Creo que no va a dejarse. Vamos a ver. Para ver cuándo lo llaman. Y aquí como habíamos hecho con este, para que vayamos viendo cómo se van llamando los destructores. Hola, soy el destructor del cuadrado. Ok. Y me servirá igual, ¿verdad? Porque heredó públicamente los datos que tenía el otro. Este no ocupa nada. Ok. Vamos a ver. Aquí como todo, hipercinémoslo para que corra. Ve, le echó la maldición. Redefinición de void. Redefinición. Set perímetro. Ahora sí. Ese tiene una polígono regular.
Y ahora sí, se hizo la superherencia, se hizo aquí. Ok, entonces dice, figura.h dice, redefinición de la clase figura. Ujú. Eso no hay ninguna redefinición de nada. Redefinición de la clase perímetro, no sé qué. ¿Qué me dirá redefinición? Vamos a ver. Vamos a ver si por acá. Estamos por aquí el polígono. O sea, quitemos ese un momentito. Terminar la fase con los errores. Dice por acá. Cuadrado, calcular área. Cuadrado punto calcular área. Por aquí es donde está el arroz con mango. Polígono regular tiene estos dos, ¿verdad? Y quitémosle esto. Aunque esto no nos dio problema, pero quitémoslo por acá. Ok, este lo manda a llamar. Vayamos haciendo una ingeniería a la reversa. Este lo manda a llamar. ¿Verdad? Manda a llamar al polígono, al constructor. Este llega por acá. Polígono regular, hace todo aquí el arroz que tiene que hacer. El main está incluyendo el cuadrado. Ya le quité el otro por cualquier cosa. Ok. Todos son cuadrados. Este lo van a llamar con 3.14. El otro lo van a llamar aquí, por allá. Y vaya jalando usted. Y démosle por aquí en el main a ver qué fue el asunto. Dice evoke anyway. Vamos a ver por acá. Ok. Dice que no está definido por acá. Herencia. Iniciando la compilación. Aquí dice. Cuadrado calcular área. Está una referencia sin definir a figura set area float. Vamos a ver. De aquí es donde está diciendo el rosillo. Entonces sería cuadrado. Sería cuadrado. Set area. No. El que la pegue. Lo eximo del examen. Figura 2 puntos. Figura 2 puntos. No. ¿No? ¿De acaso hicimos los set y los get de área? ¿Verdad? Estaba bien. Profe, ya es como la tercera vez que nos pasa esto. Lo cambia todo. Todo por bagazos, por no ponerlo, por no hacerlos al principio, ¿verdad? Por dicha nadie lo pegó, usted sabe que me ha tocado eximirlo, de verdad. Qué broncón. Ganas yo tenía. ¿Pero cuál, profe? ¿El primero o el segundo? De primero. Profe, ahí sería. Suave, que Hoy figura escenario, perímetro igual a área. En ese área sí, el perímetro aún. Sí, perímetro igual a valor área. gracias. Como ustedes se han dado cuenta, soy un atarantado para programar.
¡Pum! Ahora se otra vez se odia esto. Ay, yo te- Ah, la tiro ahí. Ahora sí. Van a llevar al constructor de la base de... es más, le quité aquí en el cuadrado aquel setup bonito que le había puesto con rongo. Listo. Ya casi van a almorzar, no se esponjen. Aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí está. Manda a llamar al constructor de la clase base, o sea, el constructor de figura, constructor de perímetro regular, construcción del constructor del cuadrado. Aquí, bueno, como no le puse en line, no importa. Aquí el perímetro del cuadrado es igual a 12.56, que sería sumar todos los lados, ¿verdad? O sea, era cantidad de lados por el tamaño del lado. El área del cuadrado es igual a 3.14 por 3.14 en este ejemplo. Y se empezaron a llamar los destructores. En este caso, Cuadrado, digo. destructor del cuadrado, y mandó a llamar los datos que tenía. Otra vez el destructor, otra vez los datos que tenía, y el destructor de la clase base por ahí. ¿Ok? Y de hecho podría seguir bajando la herencia, o sea, los niveles que o sea, si fuesen más niveles, pero ya hay que pensar muy bien por qué, ¿verdad? Lo voy a hacer. Ya que lo tenemos, pensamos bien el por qué. Ok, nos queda 11:37, ya los veo hambrientos a todos. Arrancamos entonces el jueves, que es clase larga, arrancamos con la herencia, ¿cómo se llama? Cuando heredan varias... Jerárquica. sí, la jerárquica es con todas, no, la herencia... Ya me enredaron todos ustedes los nombres, muchachos. Múltiples. Cuando una clase hereda de varias. ¿Ok? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Ahora les subo la clase y les subo los ejemplos que hicimos. Muchísimas gracias. No está promocionada. No, no, no.